Queridos televidentes de Suyapa TV, bienvenidos sean una vez más a este su programa La Hora de la Familia. Estamos aquí con doña Gracia Zúñiga de Villeda. Doña Lucía Costa de Celaya no nos acompaña en este programa, pero gracias al patrocinio de Unitec, la Universidad Tecnológica Centroamericana, vamos a llevar a ustedes otro de esos programas que es importantísimo que pongamos atención, porque vamos a hablar hoy de uno de los temas, para mí, doña Gracia, el tema en la relación conyugal y en las relaciones en general de familia, que es el tema de la comunicación, que vamos a hablar primero en general de la comunicación en la familia y luego vamos a hablar de la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Porque hay como unos diferentes niveles de comunicación, ¿verdad?, que se dan en la dinámica familiar y que vamos a tratar de abordar hoy en este programa. Doña Gracia, primero, repito, o sea, evidentemente el tema de la vida familiar es la comunicación, es decir, o sea, es importantísimo que se cuide ese elemento y que tanto los padres en su relación de pareja como en la relación de los hijos entiendan lo indispensable que es cuidar ese elemento que se dice fácil, pero que a veces no se cuida como se debe, que es la comunicación. Así es que así como dice el dicho que las personas nos entendemos hablando, lo que mantiene la unidad en la relación familiar es la comunicación que en primera instancia se da entre entre marido y mujer, que es el sustrato, el fundamento de toda la comunicación familiar y que depende mucho de la calidad de la comunicación que existe en la pareja, el tipo de comunicación que eventualmente se irá generando con los otros miembros de la familia. Y es que en la comunicación, y usted más que nadie que es lingüista lo sabe, no solo importan las palabras, sino el mensaje, la forma y el tono Claro, en que nos comunicamos. Porque lo mismo, dicho de otra forma, cambia totalmente. O sea, cuando uno dice de buena forma, cuidando el lenguaje, cuidando la entonación, porque es que en la comunicación influye todo, hasta los gestos. Totalmente. Porque sí. puede ser, ¿verdad?, que uno diga con las palabras una cosa, pero con solo subir una ceja o con solo voltear un poco la cara, uno se da cuenta de si verdaderamente ese mensaje se dice con sinceridad y con el objetivo de que la otra persona comprenda. Entonces la comunicación es un elemento clave en las relaciones familiares en primera instancia y después en sociedad. Cuando surgen los problemas, la mayor parte de los problemas son problemas de comunicación. Sí, porque como usted dice, o sea, o no comunicamos con claridad, o también, porque eso también puede darse, es decir, uno efectivamente emite un mensaje con la boca, pero otro mensaje con los gestos, que es todo ese tema del lenguaje no verbal, ¿verdad? Y no sé, puede ser efectivamente un supuesto diálogo conyugal donde efectivamente, y ahora se da muchísimo, o sea, uno de los cónyuges está hablando, el otro está viendo, por ejemplo, su aparato celular y le dice, ¿me estás escuchando? No, claro que sí, te estoy escuchando, pero es un escuchar poco interesado, porque cuando uno quiere escuchar a alguien, lo primero que tiene que hacer es verlo. O sea, yo tengo que mirar a los ojos a la otra persona para poder captar plenamente el mensaje que me quiere transmitir. Y es que, en efecto, la primera comunicación es visual. Claro. Y por eso es que es tan importante cuando uno está hablando con alguien, si la otra persona está viendo para otro lado o está, como dice usted, metido en el celular o en la computadora, pues la reacción que se produce en el interior de quien está hablando es como de rechazo. O sea, no me quiere escuchar, no me quiere atender. Y es muy difícil que se pueda hablar de comprensión cuando no hay esa primera comunicación visual que es esencial y fundamental. Ok, veamos, o sea, está claro que en la relación de pareja esto es fundamental. O sea, ya en algún momento hemos hablado en algún programa sobre qué cosas hay que cuidar para comunicarse adecuadamente y está todo este tema del contacto visual, cuidar los gestos, usted lo ha dicho, clave, cuidar el tono en que se dicen las cosas. Ya lo decía un santo, ¿no? De que a veces de 10 maneras de decir algo, escogemos la peor manera. Y uno puede decir lo peor, digamos,
Si uno lo dice con delicadeza, o sea, como uno tiene que corregir a alguien, por ejemplo, si uno lo dice con delicadeza, el mensaje se va a captar. Y si uno quiere que haya un cambio de conducta, es posible que si uno le habla con delicadeza, repito, a esa persona, se plantee la posibilidad de cambiar. Pero lo que sucede es que cuando uno dice las cosas de manera, digamos, golpeada, la reacción de la otra persona ordinariamente es actuar a la inversa. A la defensiva. A la defensiva. Y eso pasa con los cónyuges y pasa también con los hijos. Definitivamente. Y quizá si esa comunicación entre el padre y la madre es una comunicación confrontativa, provocativa, o sea, porque uno puede tener un lenguaje o una mirada, o sea, porque decimos en la comunicación influye todo, no solo lo que yo digo con la boca, sino lo que yo expreso, Claro. lo que es el lenguaje corporal, los gestos de la cara que yo utilizo, ¿verdad? Ese voltear los ojos o ese, pues uno inmediatamente siente y se provoca una reacción, ¿verdad? De malestar, de incomodidad. Por otro lado, algo que a veces se nos olvida en el tema de la comunicación es que cuando uno está molesto, alterado, indignado, acalorado, ¿verdad? Y pues uno habla más rápido de lo que piensa. Sí, sí, y dice entonces cosas, sí. uno puede decir cosas que pueden herir o que pueden, ¿verdad?, destruir a la otra persona. Y esto es lo que pasa muchas veces a nivel de la relación conyugal, que uno llega incómodo, molesto por X motivo, y entonces empieza ese tipo de comunicación que es como una especie de partido de tenis o de juego de ping-pong, donde yo tiro las palabras golpeadas y la otra persona me las regresa. Claro. Y entonces ahí lo que se genera, ¿verdad?, es una confrontación y uno de los dos termina diciendo, ¿sabes qué? Mejor me largo. Entonces, porque no hay ese cuidado en lo que digo, en cómo lo digo y a quién se lo digo. Sí, y además, y hay otra cosa que además habría que agregar, es cuándo lo digo. Porque a veces uno de los problemas que hay en la comunicación es que podemos ser inoportunos. Así es. Usted ha dicho algo, o sea, miren, cuando uno está enojado, lo más prudente y lo más aconsejable es quedarse callado. Así es. Si uno va a corregir, ¿verdad? Pues mejor que se le baje un poco a uno, ¿verdad? El malestar, el mal humor, la incomodidad, y luego de buena manera decir las cosas, porque evidentemente habrá cosas que no nos gusten del otro, de la otra, y que habrá que decírselos, pero creo que hay que esperar. O sea, como usted ha dicho, es cómo decirlo, pero también cuándo decirlo. Porque si yo estoy enojado, mejor me quedo callado. Y si la otra persona también está molesta, no va a ser receptiva. Y eso es una de las primeras cosas que tenemos nosotros que entender si queremos realmente tener una relación, yo digo, presidida por la inteligencia, doña Gracia. O sea, porque ese es el tema. A veces solo dejamos como que salga toda la parte emocional y se nos olvida que es importante también que participe la parte intelectual, o sea, que uno hable inteligentemente y que sepa reaccionar de manera inteligente, y eso incluye también buscar el momento oportuno para decir las cosas. Ahora bien, evidentemente problemas de comunicación han existido siempre, ¿verdad? Es importante entender también que la comunicación entre los padres, entre los cónyuges, es la que al final va a determinar el clima comunicativo en la casa. ¿No es cierto? O sea, uno no puede pretender, yo lo he repetido cientos de veces, tener una buena comunicación con los hijos si uno no se comunica bien con el cónyuge. Pero ha habido elementos que han ido como complicando primero la relación conyugal, la comunicación conyugal y la comunicación con los hijos. Sí, uno de ellos, y que yo lo he repetido en cursos, cuando me ha tocado hablar con jóvenes y también con padres de familia, es el tema del deterioro de la calidad del lenguaje. Hoy se ha hecho tan común, tan normal, tan de todos los días, hablar mal, hablar con palabras groseras, soeces, de una forma, ¿verdad?, como despectiva, tratándose entre las personas. Esto, lógicamente, es un detonante de una mala relación. O sea, si yo trato mal a mi esposa o trato mal a mi esposo, si le contesto mal con palabras ¿qué hacen los hijos? Ordinarias, soeces,
lógicamente los hijos, bueno, nosotros estamos como en una vitrina, decía alguien, ¿verdad? Estamos como en una vitrina y ellos nos observan. Entonces se vuelve como lo cotidiano, ese lenguaje hiriente, cortante, ordinario, es maltrato pesado, al final, que es la llave de la violencia intrafamiliar. Porque la primera violencia intrafamiliar es verbal. Sí, Cuando yo totalmente, maltrato con las palabras, o sea que en vez de palabras son pedradas las que le estoy tirando constantemente a mi cónyuge, o la forma en que yo puedo responder con los hijos a medida que ellos van creciendo y los chiquitos van aprendiendo. Entonces los hermanos se tratan igual. Exactamente, entonces eso va generando un ambiente como de confrontación, de malestar, o sea, no existe el tema de la armonía, el tema del respeto, el tema de las buenas maneras dentro de la relación conyugal y familiar. Doña Gracia, ahora bien, de alguna manera uno de padre de familia, van pasando los años, los hijos van creciendo. Cuando los hijos son pequeños está todo este tema que hemos hablado de la ejemplaridad de los padres, que es fundamental. Pero la comunicación padres-hijos, que es una comunicación básicamente, digamos, vertical, cuando están pequeños, pues no es tan compleja. O sea, los hijos, pues uno se comunica con ellos, da unas instrucciones, más o menos nos siguen, nos obedecen, ¿verdad? Porque es un periodo en ese periodo de maduración, de crecimiento, ¿verdad? Hasta llegar a los 11, 12, 13 años, de alguna manera la comunicación suele ser fluida y no genera mayores crisis ni mayores conflictos. Pero hay un momento en el cual, ¿verdad? Esa etapa que es la preadolescencia ya, cuando el niño o la niña van descubriendo la autonomía, cuando van descubriendo que tienen sus propias ideas. Dígame si ahí la cosa no se complica y por eso los padres tenemos como que tener mayor claridad para saber comunicar. Y es que esa etapa, yo recuerdo, ¿verdad? Y usted una vez dio ese ejemplo, que inicialmente, personalmente me molestó por algo que usted le dijo a un hijo mío. Dice, es que la adolescencia coincide con esa etapa donde uno empieza a perder la paciencia, sí, donde también uno es, ¿verdad? Y sobre todo las mamás que somos como muy emotivas, que somos como muy, ¿verdad? Volcadas, empiezan los regaños, empiezan los reclamos, los papás que oyen la queja, y entonces ahí empieza un tipo de comunicación que es como el papá queriendo obligar a los hijos, querer imponerse. Cuando usted dice, ya en ese momento ha crecido la intimidad, ese concepto de yo pienso, yo creo, yo siento de una forma distinta a mi papá y mi mamá. Y entonces lo que se va generando es un ambiente como de un campo de batalla. Entonces las mamás impacientes regañan constantemente, como decía una maestra, las mujeres ladramos mucho y mordemos poco. En cambio, el hombre muerde de entrada y ya empieza aquel, ¿verdad?, a generar esos sentimientos, sobre todo en un adolescente, de confrontación con el papá y la mamá. Y entonces, claro, la relación se va poniendo difícil. Porque es la típica reacción. O sea, usted una vez recuerdo que dijo que los adolescentes adolecen, adolecen de sensatez, adolecen de sentido común muchas veces, adolecen de tacto, de prudencia, entonces explotan, o sea, explotan. Y es la típica escena de que podemos estar sentados en la mesa comiendo y tiran el vaso o tiran y se levantan de la mesa. Y viene el papá, trata de imponerse y empieza como una especie de campo de batalla, de a ver quién puede más, sobre todo con los varones. Y las niñas, el tema del drama, el caos, el llanto, esas explosiones emotivas que muchas veces los papás y las mamás no sabemos manejar, porque uno dice, estoy cansado, vengo del trabajo, vengo cargado, ¿verdad?, con una serie de problemas y dificultades, y encima me encuentro en la casa con estos adolescentes malcriados, igualados. Esa palabra la usaba mucho, me acuerdo, mi papá decía, es que son muy igualados y también empoderados,
Ahora Esa más es la que nunca, diferencia. Los adolescentes de hoy están empoderados y como conscientes de yo tengo derecho a 1000 cosas. Claro, Entonces claro. eso genera un clima de tensión, de malestar, donde el tema de la comunicación se deteriora mucho. ¿Qué hacer? Porque yo creo que, o sea, claro, hemos planteado un panorama que es complicado, o sea, y es importante que los padres estemos conscientes. Un error que cometemos muchas veces es eso como de, mejor vuelvo a ver para otro lado. O sea, la evasión, vamos a ver, recuerden que nuestro rol como padres tiene un componente, muy fuerte de educador, o sea, es decir, una de las misiones, de las tareas que tenemos los padres entre manos es formar a los hijos. Y lo vamos formando en virtudes humanas, en buenos hábitos, en respeto, por ejemplo, ¿no? Como hemos hablado en este caso. Pero no podemos olvidar eso, o sea, eso es una misión que los padres tenemos y cuando traemos a un hijo al mundo tenemos que tener bien claro que eso también contrae educar a ese muchacho, formarlo, transmitirle buenos hábitos. Entonces ahí es donde uno dice, yo tengo por lo tanto que procurar generar un ambiente familiar, doméstico, donde esa formación sea posible. Y no es posible en medio de los gritos, de los pleitos constantes, de los regaños, de los reclamos, doña Gracia. Y es que ahí es muchas veces, y pasa con padres jóvenes, que pierden la dimensión de que la relación padres-hijos es una relación vertical. Entonces se ponen al mismo plano como si fueran los amigos de él y empieza una discusión que puede terminar mal y que termina deteriorando la relación, cuando los padres tenemos que ser los que somos maduros, los que somos capaces de controlar nuestras reacciones. Papá y mamá somos los llamados, como usted dice, a formarlos para mostrarles el cómo relacionarse con otras personas. Porque si hay una mala relación familiar, una mala relación padres-hijos, ¿qué es lo que ellos van a replicar fuera? Sí, entonces, mientras que cuando se ve, y por eso cuando uno está molesto, alterado, disgustado, y usted decía, lo mejor es callar, es dejar este tema para más adelante. ¿Sabes qué? En este momento no te voy a responder. Y esa puede ser la mejor respuesta. Y más adelante, cuando a uno hemos logrado serenarnos, hemos logrado pues bajar el nivel, ¿verdad?, de emotividad, entonces hablarles con más serenidad, explicarles, argumentarles para que puedan comprender, exactamente. Y hacerlos pensar, o sea, creo que es una de las estrategias formativas más importantes, porque piensen ustedes, un adolescente efectivamente descubriendo su autonomía, su intimidad, en la época, digamos, donde la rebeldía es una opción que está a la mano, decir, no quiero, no lo voy a hacer, ¿verdad? Y ahí para toda la discusión. Entonces creo que es importantísimo que les ayudemos a pensar. Yo creo que esa estrategia tenemos que ponerla en práctica. En vez de imponernos que un hijo, que una hija, que piensan más a veces de lo que uno cree que es que se quedaron chiquitos siempre y que ya sí son capaces de razonar, van como a actuar mejor en la medida en que ellos lleguen por sí mismos a esa convicción, o sea, y se convenzan a sí mismos, pero eso se logra solo y cuando realmente nosotros les hacemos pensar, les ayudamos a pensar para que ellos lleguen solos a esa conclusión. Y adicionalmente, Roger, es bien importante que cuando ha habido una discusión con un hijo, con una hija adolescente, y pues ambos nos hemos exaltado y quizá nos hemos dicho cosas hirientes, otra forma en que también nosotros podemos ayudar a nuestros hijos es más adelante regresar y decirle, mira, perdona por lo que te dije. Perdí la paciencia, perdí los estribos, como dicen, ¿verdad? Y te dije cosas que estoy consciente que te han de haber herido. Cuando un papá y una mamá saben reconocer sus extralimitaciones,
cuando nos hemos alterado o cuando les hemos dicho cosas inadecuadas, eso es tremendamente formativo para ellos, porque nosotros les estamos dando la pauta que cuando la comunicación, ¿verdad?, explota, por así decirlo, por una discusión, luego hay que tener la habilidad y la destreza de disculparse, de retomar la relación y de mejorarla. Porque si nosotros nos quedamos, como dicen, sin dar el brazo a torcer, entonces lógicamente lo que yo estoy dejando de mensaje es, pues uno puede decir lo que quiera y tranquilo, porque aquí no pasó nada. No, o sea, si nosotros pretendemos, porque es la comunicación, dijimos, el sustrato de la relación familiar y relación social en general, tenemos que darle las herramientas para que puedan tener una comunicación de calidad con otras personas. Y además, mira, doña Gracia, si uno está consciente que hay una conducta en el hijo que no es buena, uno está obligado a hacérselo ver. Ahora, evidentemente, uno se da cuenta cuando la imposición no funciona. Pero, insisto, yo no puedo volver a ver para otro lado. Es decir, no puedo decir, bueno, no importa, pues da igual, independientemente de lo que yo le diga, no me va a hacer caso. Yo estoy obligado a poner los medios para que mi hijo reflexione, y ahí es donde voy, por eso el tema de hacerles pensar, recapacite, e incluso yo me atrevería a decir que muy probablemente, inmediatamente o en los próximos días e incluso semanas, en meses podría ser, no manifieste un cambio de conducta, pero con el paso del tiempo, o sea, hay cosas que nos han dicho nuestros padres que nos quedan resonando en la cabeza. Claro. Y que con el paso del tiempo a uno le ayudan incluso a construir, ¿verdad?, una personalidad, a definir un carácter, producto de esos discursos, que claro, no basta con el discurso, pero lo que yo quiero insistir en este punto, es decir, ojo, papá y mamá, que los hijos piensan más de lo que uno cree. Y a veces creemos, digo, no, este no entiende nada, no piensa nada, lo que voy a hacer nada más es darle órdenes. Y realmente para que haya un cambio de conducta sí hace falta de que yo esté convencido, que el hijo esté convencido, que tiene que cambiar esa conducta. Ahora, usted ha dicho algo y yo quisiera profundicemos un poco en ese tema. Es decir, yo esta idea la he tenido clara a lo largo de muchos años y es que evidentemente cuando hay, digamos, una discusión, un desacuerdo entre un padre o unos padres y unos hijos adolescentes, no olvidar nunca que los adultos son ellos. Es decir, que los adultos son los padres. Así es. Y que uno tiene como que ser más racional y decir, bueno, realmente yo tengo que actuar como adulto. Es normal que mi hijo de 14 actúe como de 14. Pero yo no tengo 14, yo tengo 40 y pico y resulta que me estoy comportando como uno de 14. ¿Ok? Y otro tema, porque ya se nos está acabando el tiempo, que con esto quiero que usted cierre, es la importancia que tiene doña Gracia procurar evitar como la corriente comunicativa padres-hijos a lo largo de la vida. Bueno, yo creo que vamos cambiando tanto los padres como van cambiando los hijos. Y lo importante, ¿verdad?, cuando ha existido una buena comunicación en esas etapas del periodo de formación, o sea, el tiempo que los hijos están en la casa. Normalmente, pues, desde que nacen hasta los 18 o 19 años, porque ya después empieza, cuando ya los hijos llevan a nivel de profesión o de la universidad, entonces ya es otro tipo de comunicación, que tenemos que saber que nosotros como padres, como madres, estamos siempre llamados a dejar huella en la vida de ellos. Y eso es mostrándoles la importancia de cuidar la forma. O sea, la forma de la comunicación. Nosotros, es muy doloroso cuando uno puede escuchar a algún hijo que dice yo no tengo ningún buen recuerdo de mi padre o de mi madre. O que dejan de hablarse durante Yo recuerdo décadas. una vez en un curso que estábamos dando que una señora me dijo, mire, yo nunca había pensado en eso porque a mí siempre me trataron mal. Me trataron de animal, de burra, en fin. Entonces, claro, cuando ha habido un trato grosero, porque en el lenguaje se manifiesta el cariño y la valoración que tenemos de la otra persona. Entonces, los padres de familia, por impaciencia, por cansancio, por agobio, podemos ser hirientes. Y esas heridas
como decía San Juan Pablo II, dejan cicatrices en el alma. Por eso los papás en cada una de las etapas tenemos que cuidar la forma, el modo en que hablamos, el tono, como decía usted, para poder ser verdaderamente esos formadores de la personalidad de nuestros hijos. Bien, así que bueno, papás y mamás, estos son temas para dialogar, para ponerse de acuerdo y para actuar luego en consecuencia, porque son cosas fundamentales. Piensen que de esto depende mucho la felicidad futura de sus hijos. Bueno, de nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otra ocasión aquí en este programa, La Hora de la Familia.